Bienvenidos a esta serie de programas especiales donde vamos a hablar de los retos del Estado de Sonora. Han terminado las campañas políticas y es pertinente hacer una reflexión a partir de toda la información que se dio, cuáles son los retos en los diferentes sectores. Y el primer sector que estamos abordando por su importancia para el bienestar de la gente es el tema de salud. Y para ello hemos invitado a 3 personas expertas que nos van a ayudar a identificar cuáles son estos retos y qué posibilidades tiene de Sonora de salir adelante. Quiero dar la bienvenida a la doctora María del Carmen Candia, jefa del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad de Sonora. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. También al doctor Pablo Wong, director general del CIAD. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Y al doctor Gerardo Álvarez, investigador y maestro de la Universidad de Sonora en el área de la Departamento de Medicina. Perdón. Doctora, ¿cuál es la primera impresión? ¿Cuál podría ser un diagnóstico del estado del sistema de salud en Sonora? Es una pregunta que tendría que ser analizada y respondida naturalmente desde diferentes perspectivas. Pero me quiero concentrar en el derivado del contexto nacional e internacional. El primer problema que tiene el sector salud actualmente en Sonora es compartido por la mayoría de los estados de la República Mexicana. Es compartido por muchos de los países latinoamericanos y es el problema de la cobertura. En Sonora, como en México, no se ha logrado la cobertura universal en salud y no se ha logrado, por lo tanto, la equidad en los servicios de salud. Especialmente esto es importante en áreas rurales, pero también en las ciudades se da este problema. El servicio de salud es menos eficiente, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. Los trabajadores informales son un ejemplo particular de ellos. Esto a pesar de que con el Seguro Popular se trató de avanzar, se esperaba avanzar significativamente y sin embargo no se logró, por diferentes razones no se logró y ahorita tenemos exactamente las mismas condiciones que hace unos años, ¿no? Probablemente es porque se socavó la sostenibilidad del Seguro Popular, por diferentes razones, que a lo mejor después da tiempo de analizar, ¿no? Actualmente en el sistema de salud hay también rezagos en operación, en regulación, en evaluación. En este aspecto se esperaba avanzar tras la descentralización del sistema de salud en México. Como usted sabe, hace algunos años todo dependía del sistema federal. Después se dejó en manos de los diferentes estados el sector salud y sin embargo esto no ocurrió. Se presentan los mismos problemas en la distribución de recursos, en el ejercicio de recursos. No solo porque los recursos sean insuficientes desde el otorgamiento federal, ¿no? Sino también por otras razones de operatividad sobre todo, ¿no? Hay duplicidad, mucha duplicidad de funciones en las diferentes instituciones. El sistema de salud está conformado por 3 sectores importantes: el sector público, tenemos después el sector público que se divide en 2 grandes porciones, que es el que atiende formalmente a los sectores que pueden otorgar un cierto beneficio económico al sistema, y aquel que no puede pagar, ¿no? Que no puede otorgar donativos, que es el informal. Y por otro lado tenemos el sector privado. Entonces, estas 3 partes del sistema de salud, por ejemplo, tienen bases de datos, bases de información que suelen no compartir, no la comparten. Es un grave problema porque entonces van a duplicarse los esfuerzos.
y los resultados pues probablemente no sean los que esperan al inicio de las gestiones, precisamente por esa razón, ¿no? Por otro lado, hay acuerdos internacionales que son muy difíciles de seguir a pesar de las buenas intenciones que tengan los generadores de esos acuerdos internacionales. No se pueden seguir porque hay problemas de operatividad en los sistemas que están ligados al sistema de salud. Uno de ellos es el acuerdo del 2010 de los diferentes ministros y secretarios de salud en París, en la OCDE, que quienes dijeron, bueno, para mejorar la operatividad de los hospitales, de las instituciones en los países latinoamericanos, la recomendación es que se usen medicamentos genéricos. Pero se suponía que los medicamentos genéricos tenían que tener una cierta calidad, y esa calidad no se tiene en muchos países, particularmente ahorita en el entraremos a ello también. Pablo, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el sector salud en Sonora? Bueno, de manera muy general, Sonora, como los estados del norte de México, presentan, si vemos algunos indicadores de mortalidad, de morbilidad, ciertas condiciones, digamos, de un estrato superior, está en los niveles de arriba, digamos, ¿no? Pero eso no implica que los cambios de años recientes haya traído otros problemas y otros retos, como seguramente abordaremos más tarde, con otro tipo de enfermedades ligadas a esa transición demográfica, la transición nutricional, ¿no? Como el sobrepeso, la obesidad. Yo creo que dentro de esta situación, Sonora, uno de los grandes problemas de salud en Sonora es la desigualdad. Ya lo mencionaba aquí la doctora, la desigualdad por estratos sociales entre los servicios públicos y privados de salud y muy bien se dijo entre lo urbano y lo rural. Entonces creo que ese es un punto característico en términos de presupuesto, pues no hay presupuesto que alcance, pero yo diría que se tendría que fijar la idea de una reestructuración del gasto, no solo aumentarlo, sino en qué rubros. Ahora hay que ser más finos en cuanto hacia dónde se destina el gasto en salud. La idea de la universalización de la salud como la educación pues no se ha alcanzado, pero este énfasis en el servicio universal creo que se ha perdido lo de calidad, entonces hay que balancear. Parecía que es una contradicción la cobertura contra la calidad, ¿no? Así es, entonces como que hay que tener un balance entre cantidad y calidad. Así es. Gerardo, ¿qué opinas? ¿Cómo ves aquí el estado de salud en Sonora? Bueno, yo quisiera complementar lo que muy bien han expuesto los doctores. A mí me parece que un asunto central tiene que ver con la calidad. Verás, los servicios de salud recientemente, y voy a hablar del caso específico de Sonora porque entiendo que ocurre lo mismo en el mundo, pero estamos en Sonora. Y mira, lo que ha ocurrido recientemente es que ha habido una merma considerable en los recursos destinados a la operación del sistema, lo que ha generado un deterioro considerable en la calidad que se ofrecen los servicios. Y mira qué importante y qué interesante este problema, porque genera dos fenómenos. Uno, hay insatisfacción de los usuarios. Es decir, la gente va a los servicios de salud, no encuentra medicamentos de calidad, las citas son bien lejanas, los centros de salud, unidades de salud son espacios poco dignos para ir, no encuentra recursos diagnósticos apropiados. Es decir, hay francamente una desesperanza en los usuarios. Pero mira que por el otro lado, esta merma de la calidad también impacta de forma bien importante en el prestador. Es decir, el propio prestador, el propio trabajador de las diferentes instituciones de salud tiene frustración también. ¿Por qué? Porque no cuenta con los insumos para hacer su trabajo, porque está poco estimulado, porque está poco capacitado y actualizado. Es el que recibe todas las presiones. Es el que recibe las presiones. Entonces tenemos un sistema que tiene realmente una calidad cuestionable, yo diría así, y que ha ido continuamente presentando indicadores que hablan de que no es adecuado. Yo diría que entonces el sistema de salud recientemente, en adición a lo que los doctores bien han dicho, sufre un problema bien importante en la calidad. Y eso lo sentimos los que somos usuarios y vamos al centro de salud, y los que prestan los servicios, que son el personal de salud. Diría que ese es un punto fundamental. El doctor Hugo ahorita decía, hay que saber cómo se gasta.
Y fíjate que ese es un problema en México, porque la Secretaría de Salud Federal reconoce que, fíjate, México tiene un gasto administrativo cercano al 17%. Es decir, el gasto total en salud, 17% se gasta en cuestiones administrativas. Es bastante elevado, ¿no? Te pongo una comparación, los países desarrollados de la OCDE gastan menos del 2% en gasto administrativo, menos del 2%, contra el 17% en gasto administrativo. ¿Qué hace eso? Que la operación realmente para medicamentos, para técnicas diagnósticas, para que la gente se cure o se atienda, es menos de lo que debía ser, ¿no? Entonces, sí es verdad que se ha ido incrementando el gasto cada año. Se entiende que es alrededor de 4,000 millones de pesos, por ejemplo, más 600 millones del Seguro Popular, más 1,300 del ramo 33. Es decir, pareciera que hay recursos. Como bien dijo el doctor Wong, no alcanzan. Pero si estamos teniendo agujeros grandes, se está gastando mucho en procesos administrativos, menos en calidad técnica, entonces ahí está un problema fundamental. Pues diríamos que tenemos un sector salud insuficiente en cobertura, en calidad, con problemas de comunicación entre las diferentes partes para aprovechar la información. Tenemos un problema de desigualdad creciente, no solamente por las ciudades y por las zonas rurales, sino también mientras más bajan en términos de ingresos, más complicado es el acceso a la salud. Y por otro lado, tenemos un gasto excesivo, al menos en temas administrativos, si nos comparamos con los parámetros internacionales, lo cual habla también que ahí tenemos un reto importante. Estamos hablando sobre el tema de la salud. Vamos a regresar en un momento más con ustedes.